Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marlene Porace. Para quienes no me conocen, soy licenciada en enfermería y docente del área de adulto. En el día de hoy vamos a trabajar con la primera mitad de la unidad de oncología, donde vamos a hablar específicamente de la asistencia de enfermería al paciente con cáncer. Bien, para comenzar con esta presentación, vamos a hablar un poquito de las generalidades del cáncer para poder lograr entender este conjunto de patologías que son bastante complejas a nivel fisiopatológico. Bien, para comenzar vamos a hablar un poquito del concepto, ¿sí? ¿A qué llamamos cáncer? Vamos a hablar en primer lugar de que el cáncer se trata de un grupo de complejas enfermedades, ¿bien? Se tratan de patologías que pueden afectar a diversos órganos y sistemas, ¿sí? Tengamos en cuenta que en el cáncer lo que se produce es que células, ¿sí? Proliferan y se transforman en anómalas. Por lo tanto, carecen de un propósito fisiológico y estas células mutan y por lo tanto adquieren propiedades nocivas, ¿bien? Y además de esta situación, se encargan también de afectar el funcionamiento, ¿sí? La fisiología de otros órganos y sistemas. En general, cuando hablamos de cáncer, lo asociamos al término de neoplasia maligna, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas de los pacientes con cáncer variarán dependiendo el sistema afectado y las células tumorales que estén implicadas en el tipo de tumor que este paciente presenta. Me parece importante aclarar que es importante que no hablemos de paciente oncológico, sino de que hablemos de paciente con cáncer, ¿bien? Al igual que, por ejemplo, si habláramos de un diabético. Lo ideal sería hablar de un paciente con diabetes, ¿sí? Tengamos en cuenta que el término de salud y enfermedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son integrales, son términos o conceptos extensos y un paciente no siempre o un individuo es definido por la enfermedad, sea esta aguda o crónica. Me parece importante hablar también un poquito de la incidencia del cáncer en Argentina. Recuerden que la incidencia es la velocidad con la que aparecen casos nuevos de una determinada patología en un grupo determinado de una población y también en un tiempo o periodo de tiempo específico. En Argentina se producen 212 casos nuevos de cáncer de diferente tipo cada 100.000 habitantes y se estima que se producen unos 125.000 casos nuevos anuales. Por lo tanto, la incidencia de cáncer en Argentina es una incidencia media alta y somos el séptimo país de Latinoamérica con mayor cantidad de casos de cáncer anuales, ¿sí? Así que es un dato importante para tener en cuenta. Como pueden ver en la presentación actual, esta es una imagen que pude obtener de la página del Ministerio de Salud con respecto a las mujeres. En general, el cáncer de mama es el que se produce con mayor frecuencia y en el hombre el cáncer de próstata. Y para ambos sexos, el tipo de neoplasia maligna que se produce con mayor frecuencia o que presenta mayor incidencia es el cáncer de colon o recto. Bien. Pueden fijarse también, por ejemplo, que el cáncer de colon y recto afecta igualmente en un mayor porcentaje a los varones que a las mujeres, pero igualmente es el tipo de neoplasia maligna que en ambos sexos se presenta con mayor frecuencia. En cuarto lugar, cáncer de pulmón o broncopulmonar. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los factores de riesgo, ¿sí? Recuerden que son factores de riesgo, no son factores causales. Bien, son dos términos diferentes que muchas veces se asocian como similares o sinónimos. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la herencia genética. ¿Por qué? Porque se estima que entre un 5 y 10% de los cáncer presentan algún tipo de predisposición familiar.
Por eso se recomienda que aquella persona que presente una gran cantidad de casos de cáncer, ¿sí? En su familia muchas veces se recomienda que estos pacientes se realicen chequeos con mayor frecuencia, quizá que otras personas que no presentan este tipo de antecedentes familiares o genéticos. Así que es muy importante hablar, sí, en términos de genoma cuando hablamos de cáncer. En segundo lugar, la edad, ¿sí? La edad avanzada es un factor de riesgo para desarrollar una patología oncológica por diferentes situaciones. En primer lugar, por la presencia de radicales libres, ¿sí? Que se estima influyen en el desarrollo de estas patologías o neoplasias malignas. Si recuerdan seguramente de adulto 1 las teorías del envejecimiento, van a recordar la teoría de los radicales libres. En segundo lugar, se relaciona la edad como factor de riesgo debido a causas emocionales o psicológicas, como por ejemplo la pérdida conyugal. Otra razón son los cambios hormonales, principalmente en todos aquellos tumores o neoplasias que se consideran hormonodependientes. Y en último lugar, debido a que con el envejecimiento se produce una depresión del sistema inmunitario y por lo tanto la respuesta inmunológica se encuentra disminuida. En tercer lugar, vamos a hablar del sexo, ¿sí? Teniendo en cuenta que, como vimos en la diapositiva anterior, hay ciertos tipos de neoplasia que afectan a las mujeres y otras que afectan a los hombres, ¿sí? Olvidé mencionar con respecto a la edad, que me parece un dato importante para que tengan en cuenta, que el 76% de los casos de cáncer se diagnostican luego de los 55 años. Con respecto a bajos recursos, vamos a relacionar este término con la baja accesibilidad al sistema de salud, por lo tanto, estos pacientes con bajos recursos en la bibliografía lo van a encontrar como pobreza, no me parece el término más adecuado, se relaciona con esta dificultad para acceder al sistema de salud y para realizar, por lo tanto, lo que es prevención, ¿sí? Prevención primaria. Y obviamente secundaria cuando hablamos también de un diagnóstico precoz. Con respecto a la profesión, vamos a hablar de que hay ciertas profesiones u oficios, mejor dicho, que pueden afectar directamente la salud, ¿sí? Y por lo tanto desencadenar o predisponer al individuo a desarrollar ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el personal de salud, técnicos radiólogos o aquellos que se encuentran expuestos a radiaciones ionizantes. Vamos a hablar también de la alimentación, ¿sí? Se considera que aquellas alimentaciones que son ricas en grasas, en harinas refinadas, pueden predisponer a desarrollar algunos tipos de cáncer, al igual que la obesidad. El consumo de tabaco y alcohol, principalmente el tabaco para el desarrollo del cáncer broncopulmonar. Recuerden cuando vieron ya patologías respiratorias en adulto 1, que en el paciente que se expone al tabaco de forma prolongada, se produce una disminución de la enzima alfa-1 antitripsina, que es la enzima que se encarga de proteger el tejido pulmonar. Por lo tanto, esta situación lo predispone a desarrollar enfisema pulmonar, como así también cáncer broncopulmonar. Por lo tanto, el paciente que desarrolla EPOC es un paciente que probablemente, no siempre, pero presenta el factor de riesgo para desarrollar este tipo de neoplasia maligna. La exposición solar para el desarrollo de melanomas, las infecciones, como por ejemplo el desarrollo del cáncer de cervix uterino, del cáncer de pene en el paciente masculino, a través del HPV o virus del papiloma humano, por eso también hablamos de prevención primaria, y el estrés, porque el estrés es una situación que produce afectación no solo psicológica, sino también fisiológica. Cuando se elevan las hormonas del estrés, que son las catecolaminas y el cortisol, se produce una fuerte depresión inmunitaria.